El aire de la noche madrileña estaba impregnado de humedad y nerviosismo. En las calles empedradas, la tenue luz de los faroles proyectaba sombras alargadas que parecían susurrar secretos al viento. La ciudad nunca dormía del todo, pero a aquellas horas, el bullicio de los comerciantes había sido reemplazado por un murmullo de pasos apresurados y susurros furtivos. Lucía Álvarez corría, sujetando con fuerza su raída maleta de cuero, sintiendo que con cada paso dejaba atrás el destino impuesto por su padre. Desde que tuvo uso de razón, su vida había sido dictada por las ambiciones de don Gregorio Álvarez, un hombre de negocios sin escrúpulos, obsesionado con el poder y las alianzas estratégicas. Para él, Lucía no era una hija, sino una moneda de cambio, un contrato vivo que debía ser entregado sin resistencia al hombre que ofreciera la mayor ganancia. Y ese hombre era don Esteban Larrazabal, un comerciante rico, con el doble de su edad, cuya mirada la había helado la primera vez que se posó sobre ella. Su madre, una mujer frágil que siempre había estado sometida a la voluntad de su esposo, no se atrevió a interceder por ella. Cuando Lucía rogó por su libertad, don Gregorio solo se limitó a esbozar una sonrisa fría antes de anunciarle que en 2 días sería la esposa de un hombre al que no amaba y que la reclamaba como si fuera un bien adquirido. No, jamás. Antes la muerte. Había esperado el momento oportuno. Cuando la casa quedó en penumbras y los criados se retiraron, se deslizó entre las sombras, con el corazón desbocado y las lágrimas ardiendo en sus ojos. Solo llevaba una muda de ropa y un monedero con los escasos ahorros que había podido reunir en secreto. No tenía un destino claro, pero cualquier lugar era mejor que esa jaula dorada en la que su padre pretendía encerrarla. Llegó a la estación de Atocha, el corazón de hierro y vapor de Madrid, en 1851. Los faroles de gas iluminaban la imponente estructura, con sus altas arcadas y la inmensa marquesina de cristal que protegía los andenes. A lo lejos, se escuchaba el silbato de un tren anunciando su inminente partida, y el murmullo de los pasajeros resonaba en un eco confuso. Lucía se detuvo un instante, intentando recuperar el aliento, mientras su mirada escudriñaba el lugar con ansiedad. Se acercó al mostrador, tratando de calmar la agitación de su pecho. Cuando extendió la mano para sacar unas monedas, sintió que el alma se le caía a los pies. El monedero no estaba. El pánico la golpeó con la fuerza de un vendaval. Lo buscó en los bolsillos de su vestido, revisó su maleta con dedos temblorosos, pero era inútil. Se lo habían robado o lo había perdido entre la prisa de su huida. Sin dinero, no podía comprar un billete. Sin billete, no podía escapar. Su respiración se volvió errática. El tren que la habría llevado lejos de Madrid estaba allí, resoplando vapor, esperando a sus pasajeros, tan cerca, tan inalcanzable. A su alrededor, la gente iba y venía sin prestarle atención, ajenos a su angustia. Entre la multitud había alguien que la observaba en silencio. Leandro Peñareal, duque de Valdesa, la había visto llegar desde su posición en la sala de espera privada. Alto, de porte imponente, vestía con la elegancia indiscutible de un hombre de su rango. Su levita de terciopelo negro estaba impecablemente cortada, su chaleco de brocado bordado a mano resaltaba la fineza de su gusto, y la corbata de seda, ajustada con un alfiler de oro, añadía un aire de sofisticación a su presencia. Pero lo que más llamaba la atención en él no era su vestimenta, ni su evidente posición social. Era la mirada afilada y calculadora que ahora se fijaba en aquella mujer desesperada. Lucía le intrigó desde el primer momento. No era la típica dama de la alta sociedad que solía frecuentar esos lugares. Su vestido, aunque digno, no ostentaba la opulencia de las aristócratas. Su cabello oscuro estaba recogido de forma sencilla, y aunque su postura intentaba reflejar firmeza, sus ojos oscuros la delataban. Estaba asustada. Leandro no era un hombre dado a inmiscuirse en asuntos ajenos, pero había algo en esa mujer que lo retenía en su sitio, un aire de valentía desesperada. Y, aunque no lo entendía del todo,
supo que en ese instante debía actuar. Se puso en pie con la calma de un hombre acostumbrado a tomar decisiones sin vacilar y se acercó a ella. «Parece que ha tenido un contratiempo, señorita», dijo con voz grave, pero con un tono que no permitía discusión. Lucía alzó el rostro. Sus ojos grandes reflejaban desconfianza y vulnerabilidad. El hombre frente a ella irradiaba poder. Algo en su presencia la puso en alerta, pero también, contra toda lógica, le provocó un extraño alivio. «No tengo cómo pagar mi pasaje», admitió en voz baja con la dignidad herida. Leandro la observó unos segundos antes de hablar. «Eso no es un problema». Antes de que ella pudiera replicar, sacó un par de monedas de oro de su chaleco y las dejó en el mostrador. «Un billete a la próxima salida», ordenó con firmeza. Lucía sintió un nudo en la garganta. No entendía por qué aquel desconocido le ofrecía su ayuda sin pedir nada a cambio. Había aprendido desde niña que la generosidad no existía sin un precio. «No puedo aceptar esto», susurró, con la voz quebrada por la incertidumbre. Leandro arqueó una ceja, como si aquello no admitiera discusión. «No es caridad, es un simple favor. Quizá algún día usted pueda devolverlo». Lucía sintió que su última defensa se derrumbaba. Asintió con la mirada baja, aceptando el billete que el vendedor le entregaba. Pero el destino, caprichoso y cruel, no le permitiría abordar ese tren tan fácilmente. Un grito retumbó en la estación, haciendo que su cuerpo se tensara. «Señorita Lucía». Su sangre se heló. Uno de los criados de su padre se abría paso entre la multitud, buscándola con ojos de halcón. Lucía retrocedió instintivamente, pero su escapatoria estaba bloqueada. Si la atrapaban, la devolverían a su casa, a los brazos de don Esteban, a una vida de sumisión sin retorno. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano firme tomarla del brazo. «No haga preguntas», murmuró Leandro en su oído, con una voz baja y autoritaria. Antes de que su mente pudiera procesar lo que sucedía, el duque la guió con determinación hacia los vagones privados del tren. Lucía solo pudo aferrarse a su brazo mientras la puerta se cerraba tras ellos y el silbato del tren anunciaba su inminente partida. Había huido de su destino, solo para caer en manos de un hombre aún más peligroso. El traqueteo rítmico del tren acompañaba el lento avance del paisaje más allá de las ventanillas. Los campos abiertos se extendían bajo la tenue luz de la luna, ondulantes y oscuros, como un mar en calma antes de una tormenta. En el interior del lujoso vagón privado, iluminado por lámparas de gas cuyas llamas titilaban suavemente, reinaba un silencio cargado de tensión. Lucía se mantenía rígida en su asiento, con las manos aferradas a su falda, sintiendo aún el frío miedo de haber estado a punto de ser capturada en la estación. A su lado, sentado con una relajación casi insultante, Leandro Peñareal, duque de Valdeza, la observaba con discreción, evaluándola en silencio. La diferencia entre ambos era abismal. Lucía vestía un discreto vestido en tonos apagados, con la falda algo arrugada tras la huida. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba escapar algunos mechones sueltos que delataban su prisa. Leandro, en cambio, irradiaba una elegancia imperturbable. Su levita oscura caía con precisión sobre sus hombros, el chaleco de brocado resaltaba su porte distinguido y la corbata de seda, ajustada sin una sola imperfección, completaba una imagen de absoluto dominio. Cada detalle en él parecía calculado, una prueba silenciosa de la distancia que los separaba. Lucía no entendía por qué un hombre como él había decidido ayudarla. No creía en la generosidad desinteresada, y mucho menos de alguien que, por su apariencia, claramente pertenecía a la aristocracia. «Ya estamos lejos de Madrid. Si desea explicarme a qué o de quién huye, este sería un buen momento». Su voz era grave, serena, sin rastro de impaciencia. Lucía sintió una punzada de temor. No podía confiar en nadie. Había aprendido desde niña que la confianza era una moneda peligrosa, especialmente cuando se trataba de hombres con poder.
Mantuvo la mirada fija en la ventanilla y respondió con voz controlada. Huyo de un matrimonio forzado. Leandro no reaccionó de inmediato. Solo cruzó las piernas con elegancia y apoyó un codo en el apoyabrazos, con la mirada fija en ella. ¿Y su prometido? Lucía tragó saliva. No quería mencionar el nombre de don Esteban. Cuanto menos supiera aquel hombre sobre su verdadera identidad, mejor. No lo elegí, susurró. Mi padre lo decidió por mí, sin preguntarme. El duque dejó escapar un leve suspiro, un sonido apenas perceptible, pero que cargaba con la resignación de quien había oído aquella historia antes. Un destino común en estos tiempos, comentó con una nota de ironía en su voz. Lucía sintió un repentino impulso de ira. No era algo común, no para ella, no cuando toda su vida dependía de una decisión tomada por otros. Para usted es fácil decirlo, espetó, volviéndose hacia él con ojos encendidos. Los hombres pueden elegir, nosotras no. Leandro sostuvo su mirada sin inmutarse. En sus ojos oscuros había algo más que frialdad. Había conocimiento. Como si él también entendiera, aunque no quisiera admitirlo. Tiene razón, concedió tras un largo silencio. ¿Y a dónde planeaba ir, señorita? Lucía dudó un instante. Si decía su apellido, lo arriesgaba todo. Lucía. Leandro enarcó una ceja. Lucía, sin más. Ella mantuvo la barbilla en alto. Mi apellido ya no me pertenece. El duque la estudió con interés, pero no insistió. En cambio, se incorporó lentamente y se acercó a la mesa de caoba, donde descansaba una botella de brandy y 2 copas de cristal. Vertió el líquido ámbar en una de ellas y bebió con calma, como si estuviera meditando su siguiente movimiento. No puede vagar sola sin destino, Lucía, y menos sin dinero. Ella se removió en su asiento, sintiéndose atrapada. Encontraré la manera. Leandro dejó la copa sobre la mesa y se giró hacia ella, con las manos en los bolsillos de su pantalón oscuro. Tengo una propuesta. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que siempre había un precio. Permanecerá en mi hacienda en Valdeza hasta que encuentre una solución definitiva. No por mucho tiempo, solo hasta que la situación se calme y pueda decidir su próximo paso. Ella lo miró con recelo. ¿Y qué espera a cambio? Él se inclinó ligeramente hacia ella, sus ojos entrecerrados en una expresión inescrutable. Nada, solo que no haga preguntas. Lucía sintió que su mundo tambaleaba. ¿Debía confiar en él? ¿Podía permitirse creer que un hombre tan poderoso la ayudaría sin exigir nada? Antes de que pudiera responder, el tren comenzó a frenar. Habían llegado a Valdeza. Leandro tomó su capa y se dirigió a la puerta. Decídalo pronto, señorita Lucía. No hay muchas opciones para una mujer sola. Ella permaneció sentada un instante, con el corazón latiendo con fuerza, antes de incorporarse y seguirlo fuera del vagón. La hacienda de Valdeza era una obra de arte arquitectónica. Situada en medio de extensos viñedos, la mansión de piedra blanca con tejados de teja roja se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno. A pesar de la oscuridad, Lucía podía distinguir los amplios ventanales, las columnas de mármol que enmarcaban la entrada y los jardines perfectamente cuidados que rodeaban la propiedad. El carruaje que los trasladó desde la estación se detuvo frente a la entrada principal. Cuando Lucía bajó, sintió el peso de la opulencia sobre sus hombros. Las puertas de la mansión se abrieron y entre la servidumbre que esperaba alineada, una figura emergió del umbral. Era una mujer alta, de piel clara y cabellos castaños recogidos en un peinado impecable. Su vestido de muselina en tonos verdes ceñía su figura de manera estratégica, resaltando su porte elegante. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada. Unos ojos grises, calculadores, que recorrieron a Lucía con una lentitud hiriente, como quien evalúa a un rival inesperado. Luego, una sonrisa se dibujó en sus labios carmesí, una sonrisa tan delicada como falsa. Bienvenida a Valdeza,
dijo con una dulzura envenenada. No esperaba que el duque trajera compañía. Leandro se quitó los guantes de cuero con indiferencia y pasó junto a ella sin detenerse. Adela, dile a los criados que preparen una habitación para la señorita Lucía. Se quedará aquí por un tiempo. Lucía sintió un escalofrío al escuchar el nombre. Adela. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, pero sus ojos nunca abandonaron a Lucía. Por supuesto, Excelencia, murmuró. Me aseguraré de que se sienta como en casa. Lucía no pudo explicar por qué, pero en ese momento supo que su estancia en Valdesa no sería el refugio que había imaginado. Había huido de una jaula, solo para entrar en otra, y en esta, la fiera que la acechaba tenía el rostro de una mujer de sonrisa perfecta y veneno en los labios. ¿Crees que Lucía podrá confiar en Leandro o el destino aún les tiene más pruebas por delante? Y si te está gustando esta historia, no olvides darle like al video y decirnos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El amanecer en Valdesa traía consigo un aire fresco y perfumado por la humedad de los viñedos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La hacienda, con su majestuosa estructura de piedra clara y tejados rojizos, se alzaba imponente en medio de aquella vasta extensión de tierras fértiles, como si fuera el corazón mismo de la región. Desde los amplios ventanales del piso superior, se podía ver el movimiento incesante de los jornaleros preparando la cosecha, los carruajes llegando con provisiones y el ir y venir de la servidumbre que mantenía en funcionamiento aquella propiedad digna de un noble. Lucía despertó con la luz del sol filtrándose entre las cortinas pesadas de su habitación. La cama era más grande y lujosa de lo que jamás había imaginado, con sábanas de lino blanco y un dosel adornado con finos bordados. Aún le costaba asimilar que ahora se encontraba allí, en un lugar tan ajeno a su realidad. Pero la opulencia de la hacienda no significaba seguridad. Lo había sentido desde el primer momento en que cruzó las puertas. No todos en Valdesa la querían allí. Se incorporó despacio, recordando la noche anterior. Adela la había recibido con una cortesía impecable, pero sus ojos grises escondían algo más. No había hostilidad abierta, sino un desprecio silencioso, afilado como la hoja de un cuchillo oculto. Y aunque no había dicho nada que pudiera tomarse como una ofensa directa, cada palabra, cada sonrisa medida, había sido una advertencia. El sonido de golpes en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Señorita, es hora de desayunar». La voz era firme, sin amabilidad. Lucía reconoció de inmediato que no era Adela, sino alguien más. Se levantó y se arregló lo mejor que pudo, recogiendo su cabello en un moño sencillo y alisando con las manos el vestido que le habían dejado la noche anterior. Una prenda modesta en tonos marfil, sin adornos ni excesos, una muestra silenciosa de que su lugar en aquella casa aún no estaba definido. Cuando salió de la habitación, una mujer de porte severo y expresión inescrutable la esperaba. Su cabello entrecano recogido en un moño apretado, su vestido de lana oscura y su postura rígida la delataban como alguien acostumbrada a dar órdenes y a que fueran obedecidas. «Soy doña Elvira, el ama de llaves», se presentó sin preámbulos. «Sígame». Lucía la siguió en silencio por los largos pasillos de la hacienda, sintiendo la frialdad de la mujer en cada palabra escueta, en cada gesto contenido. Había algo en ella que imponía respeto, pero también un juicio silencioso. El comedor era una estancia elegante, con una gran mesa de madera tallada y ventanales que daban al jardín principal. El desayuno ya había sido servido, pero solo la servidumbre se movía con eficacia, sirviendo los platos con precisión y sin hacer ruido. De pie, cerca de una de las ventanas, Adela supervisaba el servicio con una actitud que parecía exceder la de una simple doncella. Lucía sintió de inmediato el peso de su mirada. No fue una observación casual, sino un escrutinio frío, como si su presencia en la casa representara una ofensa. «Espero que haya dormido bien, señorita», comentó Adela con una sonrisa cortés, pero su tono estaba teñido de una dulzura forzada.
Lucía asintió con educación, aunque cada palabra de aquella mujer parecía tener un filo invisible. Mientras desayunaba en silencio, notó que Adela no se marchaba. No tenía por qué estar allí, pero se mantenía cerca, dando indicaciones a los criados con la seguridad de alguien que se creía con derechos sobre la casa. Lucía sintió un escalofrío al comprender que esa mujer no era solo una empleada más. El día transcurrió entre la incertidumbre y la adaptación. Los pasillos de la hacienda eran amplios, adornados con tapices de escenas de caza y grandes candelabros de hierro forjado. Aquel lugar, aunque hermoso, se sentía frío. Los criados la miraban con curiosidad contenida, pero algunos parecían más reservados, intercambiando miradas y susurros a sus espaldas. Lucía no tardó en darse cuenta de que Adela ejercía una influencia considerable sobre ellos. Cada pequeña inconveniencia parecía estar cuidadosamente orquestada. Cuando Lucía pidió agua para lavarse, el cántaro tardó en llegar más de lo habitual. Cuando solicitó que le indicaran la biblioteca, un criado la envió en la dirección equivocada. Los pequeños detalles no eran casualidad. Era una guerra silenciosa, una prueba de resistencia. Esa tarde, mientras caminaba por los jardines, escuchó dos voces detrás de los arbustos. Se detuvo al reconocer la voz de Adela. «No te preocupes por ella, no durará mucho aquí. El duque se cansa rápido de estas distracciones». La otra persona rió con discreción. «¿Entonces es como las otras?» «Es peor». Adela suspiró, como si hablara de una molestia pasajera. «Cree que puede quedarse». Lucía sintió que la rabia le subía a la garganta. No era una distracción, pero no podía permitir que Adela la viera afectada. Si quería sobrevivir en Valdesa, tendría que ser más fuerte que ella. Mientras tanto, en Madrid, la furia de don Gregorio no conocía límites. Habían pasado días desde la desaparición de Lucía y cada pista que había seguido terminaba en un callejón sin salida. No podía permitir que su hija se saliera con la suya, no después de haber negociado un matrimonio que aseguraría su futuro. Un hombre de confianza, de rostro endurecido por años de trabajos sucios, se encontraba de pie frente a su escritorio. «Nadie la ha visto salir de Madrid», informó con voz seca, «pero alguien tuvo que ayudarla». Don Gregorio apretó la mandíbula. «Búscala, encuentra a quien la haya escondido y tráemela de vuelta». El hombre asintió. «¿Cuánto está dispuesto a pagar?» Don Gregorio tomó una pluma y con mano firme escribió una cifra en un papel. Luego lo deslizó sobre el escritorio. El hombre lo miró y sonrió de lado. «Haré correr la voz. Con este dinero no pasará mucho tiempo antes de que alguien la entregue». Cuando la puerta se cerró tras él, don Gregorio exhaló con furia contenida. Lucía no podía esconderse para siempre. Esa noche, en Valdesa, Lucía cerró la puerta de su habitación con el corazón acelerado. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Si quería sobrevivir en la hacienda, tendría que aprender a jugar el juego de Adela, y lo haría sin perderse a sí misma. Porque había algo que esa mujer no entendía. Lucía no era como las otras. Ella no pensaba rendirse. El verano en Valdesa pintaba la hacienda de dorado y esmeralda. El sol, alto y orgulloso, se reflejaba en los viñedos, cubriendo las hojas con un fulgor cálido. Los jornaleros trabajaban bajo su luz inclemente, sus voces entremezcladas con el canto de los pájaros que anidaban en los árboles centenarios del jardín. Dentro de la casa, sin embargo, el ambiente era más frío, marcado por silencios tensos y miradas furtivas que escondían secretos no dichos. Lucía comenzaba a notar lo que antes se le había escapado. No era solo la forma en que Adela se movía por la casa con una familiaridad que ninguna otra criada se permitía. No era solo la manera en que hablaba con los otros sirvientes, como si su opinión tuviera más peso que la de doña Elvira. Era la proximidad calculada con la que Adela orbitaba alrededor de Leandro. Pequeños detalles, gestos aparentemente insignificantes, se acumulaban en su mente como piezas sueltas de un rompecabezas. Cuando Leandro llegaba a la hacienda después de una jornada en los viñedos, ella siempre estaba cerca,
con alguna excusa para dirigirse a él. Cuando la servidumbre servía la comida en el comedor, Adela se aseguraba de estar presente, atenta a cada palabra del duque, como si sus opiniones fueran de su especial interés. Incluso su tono al hablarle tenía un matiz distinto. No era el de una empleada dirigiéndose a su señor, sino el de una mujer que se siente con derechos sobre un hombre. Lucía intentó ignorarlo, convencerse de que su incomodidad era solo una impresión errónea, pero el desasosiego crecía en su pecho como una sombra. Una tarde, en los jardines de la hacienda, encontró a Leandro revisando unos documentos en la terraza. Llevaba la levita desabrochada, el chaleco ceñido a su torso y la camisa ligeramente abierta en el cuello, una imagen más relajada de la que ella estaba acostumbrada a ver en él. Bajo la luz dorada del atardecer, su porte distinguido se veía aún más imponente. Lucía se detuvo a pocos pasos, dudando si debía interrumpir. «No es propio de usted quedarse en las sombras», comentó Leandro sin levantar la vista de los papeles. Lucía sintió un estremecimiento involuntario. No quería molestar. Leandro dejó los documentos sobre la mesa y se apoyó en la baranda de piedra, cruzando los brazos. «Dígame, algo le preocupa». Lucía bajó la mirada. No sabía si debía preguntar, pero la duda la carcomía desde hacía días. «Adela y usted...» Leandro arqueó una ceja, esperando. «¿Qué son?» Hubo un instante de silencio. Luego, con un suspiro, Leandro tomó su copa de brandy de la mesa y bebió un sorbo antes de responder. Adela fue una distracción, nada más. Lucía sintió una punzada en el pecho, aunque no entendía por qué. ¿Y ella lo sabe? Leandro esbozó una sonrisa sin humor. Lo sabe, pero prefiere no aceptarlo. Lucía sostuvo su mirada, tratando de descifrar la verdad en sus palabras. ¿Sigue significando algo para usted? Leandro dejó la copa a un lado y se acercó un paso. Si lo hiciera, ¿cree que estaría aquí, respondiendo a esta pregunta? La voz profunda del duque la envolvió como un eco en el aire cálido del anochecer. Lucía sintió su pulso acelerarse. No quiso responder ni dejar que él viera lo mucho que aquella conversación la afectaba. «Buenas noches, Excelencia», murmuró, y se retiró antes de que él pudiera decir algo más. Adela lo había notado. No necesitaba confirmaciones ni palabras. Leandro, sin darse cuenta, había comenzado a mirar a Lucía de la forma en que ninguna otra mujer había logrado que la mirara. Y eso no lo iba a permitir. Llevaba demasiado tiempo cerca del duque como para dejar que una extraña le arrebatara lo que creía suyo. Conocía a Leandro, sus hábitos, sus silencios, la forma en que su mente calculaba cada movimiento. Sabía que no era un hombre fácil de conquistar, pero también que, una vez que cerraba su corazón, no lo abría de nuevo. Si quería separarlo de Lucía, debía hacer que fuera ella quien se alejara. Esa noche, Lucía salió a la galería, buscando aire fresco. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, y la brisa nocturna llevaba el aroma de la vid y la tierra húmeda. Cerró los ojos un instante, intentando acallar la confusión en su pecho. Parece que la vida en Valdesa le sienta bien. La voz de Adela la hizo girar. La doncella estaba de pie junto a una de las columnas, con su vestido oscuro delineando su silueta bajo la luz tenue de los faroles. Lucía enderezó los hombros. «Supongo que no es usted quien debe decidirlo». Adela sonrió, pero en sus ojos brilló algo peligroso. «No la culpo», dijo con una dulzura venenosa. «Es fácil dejarse engañar aquí». Lucía frunció el ceño. «¿A qué se refiere?» Adela dio un paso más cerca, inclinando la cabeza con aire compasivo. «Al duque, a sus atenciones. Es un hombre generoso, ¿verdad?» Lucía no respondió. «Debes saber que siempre ha sido así con las mujeres que pasan por Valdesa», continuó Adela, con una voz tan suave que parecía un susurro. «Se encariña rápido, y cuando se aburre, las deja marchar». Lucía sintió un nudo en el estómago. «Está mintiendo».
Adela ladeó la cabeza, fingiendo sorpresa. ¿De verdad cree que es diferente a las demás? El silencio de Lucía fue suficiente para que Adela supiera que sus palabras habían hecho efecto. No se encariñe demasiado, señorita, susurró antes de marcharse. No será especial por mucho tiempo. Lucía permaneció inmóvil, sintiendo cómo el frío de la noche se filtraba en su piel. A la mañana siguiente, Leandro notó el cambio. Lucía no le dirigió la palabra durante el desayuno, apenas levantó la vista cuando él entró en la habitación. Sus respuestas se volvieron breves, sus sonrisas desaparecieron. Leandro la observó con el ceño fruncido cuando pasó a su lado sin siquiera mirarlo. Lucía. Ella se detuvo, pero no lo miró. ¿Sucede algo? Lucía negó con la cabeza. Nada, Excelencia. Leandro sintió una irritación extraña en el pecho. Era la primera vez que ella lo llamaba así. No le gustó. No le gustó en absoluto. En ese instante, sin que Lucía lo supiera, Adela había logrado lo que quería. La primera grieta en la confianza que se había formado entre ella y el duque. La brisa nocturna se filtraba a través de los amplios ventanales de la hacienda, cargada con el perfume dulzón de los viñedos y la frescura de la tierra humedecida por el rocío. Todo en Valdeza parecía sumido en una paz engañosa, pero en las sombras, el destino de Lucía se tejía con hilos invisibles y peligrosos. En Madrid, lejos del sosiego de la hacienda, don Esteban Larrázábal sonreía con fría satisfacción. Un papel descansaba sobre su escritorio, con un nombre que había buscado con creciente impaciencia desde la noche en que su prometida había desaparecido. La tinta aún estaba fresca, las palabras escritas con una precisión despiadada. Era una carta anónima, pero su contenido valía más que cualquier firma. Lucía Álvarez estaba en Valdeza. Los dedos de don Esteban tamborileaban sobre la madera de su escritorio, su mente calculando los próximos pasos. Le habían arrebatado lo que le pertenecía, y eso, sencillamente, era inaceptable. «Reúna a los hombres», ordenó con una calma gélida. «Esta noche recuperaré lo que es mío». Lucía había pasado la mayor parte del día con un peso inexplicable en el pecho. Algo en la hacienda se sentía diferente. No era solo la hostilidad velada de la servidumbre, ni la constante presencia de Adela. Era un presentimiento oscuro, un murmullo en su interior que le decía que algo estaba a punto de suceder. Cuando la noche cayó sobre Valdeza, se retiró temprano a su habitación. El cielo estaba cubierto de nubes y el viento soplaba con un silbido inquietante a través de los viñedos. Fue entonces cuando vio el sobre lacrado sobre su mesita de noche. Su corazón dio un vuelco, no había visto a nadie entrar, no recordaba haber escuchado pasos, pero allí estaba. Lo tomó con manos temblorosas y rompió el sello con cuidado. Sus ojos recorrieron las líneas escritas en tinta oscura, y con cada palabra, el aire pareció desaparecer de sus pulmones. Lucía, el duque ha tomado una decisión. Esta mañana ha mandado un mensaje a Madrid informando a tu padre de tu paradero. No quiere comprometer su nombre con un escándalo y ha decidido entregarte antes de que la situación se vuelva insostenible. Asegúrate de no estar aquí cuando vengan por ti. Huye antes de que sea demasiado tarde. La carta cayó de sus manos, flotando hasta el suelo como una sentencia de muerte. No podía ser cierto, no podía. Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su mente intentaba encontrar una explicación, una razón para que aquello no fuera verdad. Pero las palabras en el papel eran claras, frías, irrevocables. Leandro la había traicionado. El pánico la envolvió en un torbellino de desesperación. No podía quedarse ni un segundo más en Valdeza. Si don Gregorio estaba en camino, si don Esteban venía a buscarla, su destino quedaría sellado para siempre. Sin pensarlo dos veces, tomó una capa ligera y su pequeña bolsa con lo poco que tenía. No podía confiar en nadie. La hacienda parecía dormida cuando Lucía descendió por las escaleras con pasos sigilosos. A cada crujido de la madera, su pulso se aceleraba, temiendo que alguien la descubriera.
Cruzó el vestíbulo con la respiración contenida y se dirigió a la puerta lateral que daba a los jardines. Solo necesitaba llegar a los establos, tomar un caballo y desaparecer antes de que alguien pudiera detenerla. La noche anterior había observado a los jornaleros ensillar las monturas para la mañana siguiente. Si tenía suerte, aún habría un caballo listo. Salió al exterior y sintió el aire fresco golpear su rostro, pero no se detuvo. Cada segundo contaba. Los establos estaban cerca. Podía ver las sombras de los caballos moviéndose en la penumbra. Corrió sin detenerse, su falda ondeando con el viento, sus piernas temblando con cada paso. Pero justo cuando llegó a la entrada, una voz desconocida la paralizó. Parece que nos lo ha puesto fácil. Lucía giró en seco y el terror la golpeó con la fuerza de un latigazo. Frente a ella, ocultos entre las sombras de los árboles, 5 hombres la observaban con sonrisas burlonas. Llevaban chaquetas largas y botas cubiertas de polvo, los rostros marcados por la rudeza de la vida en los caminos. Pero lo que más la aterrorizó fue el hombre que estaba en el centro. «No esperaba que tuvieras el descaro de huir de mí, Lucía», murmuró don Esteban, dando un paso al frente. El sonido de su voz la congeló en su sitio. Era la primera vez que lo veía tan de cerca. Hasta entonces, solo lo había encontrado en reuniones formales, cuando su padre la había exhibido como un bien preciado, a punto de ser vendido. Pero esta vez no había una mesa entre ellos, ni testigos, ni una sociedad que pudiera juzgarlo. Lucía retrocedió instintivamente. «No tienen derecho». Don Esteban soltó una carcajada baja, carente de cualquier calidez. «Tienes razón, no lo tenemos, pero eso nunca nos ha detenido antes». Los hombres avanzaron un paso y Lucía sintió que su única opción era correr. Se giró para huir, pero uno de ellos la atrapó por el brazo con fuerza. «Suélteme». Luchó con desesperación, pero la diferencia de fuerza era brutal. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero no iba a rendirse sin pelear. «No hagas esto más difícil», susurró don Esteban, acercándose con calma. «Sabes que tu destino está sellado». Lucía sintió un grito ahogado en su garganta, un pánico abrasador consumiéndola. Todo estaba perdido. Hasta que una voz, firme como una sentencia, desgarró la noche. «Suéltala». El corazón de Lucía se detuvo un instante, esa voz. Las sombras se movieron tras ellos, y antes de que los hombres pudieran reaccionar, Leandro emergió del oscuro sendero con una presencia imponente. Vestía su levita negra, abierta sobre un chaleco de brocado, su camisa blanca iluminada por la escasa luz de la luna. Sus ojos oscuros ardían con furia contenida. Don Esteban ni siquiera se inmutó. «Duque de Valdeza», saludó con fingida cortesía. «No esperaba que tuviera interés en lo que sucede con esta mujer». Leandro no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la mano que sujetaba a Lucía. «Te lo advertiré una sola vez», dijo con una frialdad letal. «Suéltala». El hombre que la sujetaba dudó. Don Esteban sonrió, dando un paso más cerca. «¿Y si no lo hago?». Leandro no respondió con palabras. Su mano se deslizó con calma dentro de su levita y extrajo una pistola plateada. El brillo del arma hizo que los hombres se tensaran. Lucía sintió el aire regresar a sus pulmones cuando el hombre que la sujetaba finalmente la soltó. Leandro extendió una mano hacia Lucía. «Ven aquí, Lucía». Ella no dudó. Se aferró a su brazo y sin mirar atrás, dejó que él la apartara del peligro. Mientras se alejaban, don Esteban se quedó inmóvil, su sonrisa desaparecida, su mirada clavada en la figura del duque con una amenaza silenciosa. Aquello no había terminado. No aún. Los hombres de don Esteban, aunque reacios, entendieron la advertencia. Ninguno estaba dispuesto a enfrentarse al duque de Valdeza aquella noche. Con una última mirada cargada de resentimiento, se retiraron a la oscuridad de los caminos. Leandro no dijo nada en todo el trayecto de regreso a la hacienda. Su agarre sobre la muñeca de Lucía era firme, pero no brusco.
Cada músculo de su cuerpo parecía tensado como una cuerda al borde de romperse. Cuando llegaron, la condujo por el vestíbulo, ignorando las miradas atónitas de los criados que, alertados por el escándalo, esperaban en los rincones oscuros. «Llévenla a su habitación», ordenó con voz contenida, dirigiéndose a doña Elvira. La ama de llaves asintió con una inclinación de cabeza, pero su mirada afilada se posó en Lucía con un juicio silencioso. Lucía se giró, aún con el pulso acelerado. «Leandro, yo...» Pero él la interrumpió con la voz más baja y peligrosa que jamás había usado con ella. «No, no ahora». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un simple enojo, era algo más profundo. Leandro la miró fijamente, su expresión ilegible. «Mañana hablaremos». Sin decir más, se giró y desapareció en la penumbra del pasillo. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Leandro Peñarial, duque de Valdeza, abandonó su despacho con la mente nublada por la ira y el desconcierto. No había dormido. No podía. Desde que había regresado con Lucía la noche anterior, su cuerpo se sentía tenso, como si una batalla inconclusa lo quemara por dentro. Cruzó el pasillo con pasos largos y decididos, su levita oscura rozando sus botas a cada movimiento. El eco de sus pisadas resonaba con firmeza sobre el suelo de mármol, marcando el ritmo de su furia contenida. Lucía había intentado huir. El pensamiento por sí solo era suficiente para que su mandíbula se tensara de nuevo. Si no la hubiera alcanzado a tiempo, si la hubiera perdido. Exhaló con fuerza, como si el simple acto de respirar pudiera disipar el torbellino de emociones que lo invadía. No era solo enojo lo que lo impulsaba, era algo más profundo, algo que no estaba dispuesto a nombrar. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Lucía. Anoche, después de escoltarla de regreso, había ordenado que la dejaran descansar. No había confiado en sí mismo para hablar con ella en ese momento. El impulso de zarandearla, de exigirle explicaciones, de hacerle entender lo que había arriesgado, era demasiado fuerte. Pero la noche había pasado, y ya no pensaba esperar más. No tocó la puerta, la abrió de golpe. Lucía, que estaba sentada en la orilla de la cama, aún con el abrigo sobre los hombros, dio un respingo. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también algo más: dolor. ¿Se puede saber qué demonios estaba haciendo? Leandro no levantó la voz, pero su tono fue más peligroso que un grito. Lucía sintió que un escalofrío recorría su espalda. Se puso de pie con rapidez, aferrando con fuerza los pliegues de su falda. ¿Me lo pregunta en serio? Su voz sonó quebrada, pero no titubeante. ¿O es que le divierte burlarse de mí hasta el final? Leandro entrecerró los ojos confuso. ¿Burlarme? Lucía dejó escapar una risa amarga. No tiene sentido seguir fingiendo, excelencia. Ya sé la verdad. Sé que me iba a entregar a mi padre. Leandro sintió un golpe seco en el pecho. ¿Quién le ha dicho semejante disparate? Lucía alzó el mentón, los ojos brillantes de rabia contenida. Ya no era la joven asustada que había llegado a Valdeza, sino una mujer herida, dispuesta a defenderse. ¿Acaso importa?, susurró. Lo que importa es que es verdad. Leandro avanzó un paso hacia ella, pero Lucía retrocedió. Esa distancia entre ellos encendió algo en su interior, algo que no supo nombrar. Lucía, escúcheme bien. Su voz sonó más baja, más peligrosa. Yo nunca haría algo así. No le creo. El silencio que siguió fue tan tenso que el aire pareció hacerse más denso. Leandro inspiró profundamente, intentando contener la ira que latía en sus venas. Algo no cuadraba. Dígame exactamente qué le hicieron creer. Lucía apretó los labios, con el corazón latiendo desbocado. No quería mostrarse vulnerable frente a él, no otra vez. Pero sin saber por qué susurró. La carta. Leandro frunció el ceño. ¿Qué carta? Lucía caminó hasta la mesita y tomó el papel que había destrozado en su desesperación. Se lo tendió sin mirarlo.
Leandro lo tomó y, al leer las palabras que se deslizaban en la página con frialdad calculada, sintió un escalofrío de furia treparle por la espalda. Era una mentira, un veneno cuidadosamente administrado. Apretó la mandíbula y arrugó la carta entre sus dedos. Alguien en Valdeza había orquestado esto. Su mirada se alzó hacia Lucía y encontró en ella una mezcla de angustia y orgullo herido. Ella había creído que él la traicionaría. ¿Por qué no vino a preguntarme antes de huir? Lucía apartó la vista. Porque ya no sé en quién confiar. Las palabras cayeron entre ellos como una daga. Leandro sintió que la frustración le quemaba el pecho. Él no era un hombre que explicara sus acciones. No solía dar explicaciones a nadie, pero la idea de que Lucía creyera que él era capaz de entregarla, eso era intolerable. No vuelva a hacer algo así. Su voz salió más baja, más densa. No vuelva a poner su vida en peligro por un engaño. Lucía cerró los ojos con fuerza, como si sus palabras la desgarraran por dentro. Si me hubiera quedado, quizá habría sido cierto. Leandro sintió que algo en su interior se rompía. Dio un paso hacia ella y esta vez Lucía no se apartó. «¿Cree que no me importa?» Lucía abrió los ojos y encontró los de él, tan oscuros como la noche. ¿Debería importarle? Leandro no respondió, no con palabras. De un solo movimiento la tomó del rostro y la besó. No fue un beso suave ni mesurado, fue desesperado. Un beso que contenía cada palabra que no podía decir, cada sentimiento que no entendía, cada impulso que había intentado reprimir. Lucía se quedó inmóvil por un segundo, pero luego sus dedos se aferraron a la levita de Leandro, como si él fuera lo único que la sostenía en ese momento. El calor de su cuerpo la envolvió, el roce de sus labios la hizo olvidar todo lo que había pasado en esa noche infernal. No existía la carta, ni la traición, ni el miedo, solo él. Pero fue él quien se apartó primero. Con la respiración entrecortada, la miró a los ojos. Había un abismo entre ellos, uno que no sabía cómo cruzar. «Esto no debería haber pasado», susurró. Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba. «No», respondió con un hilo de voz, «no debería». Pero ninguno de los dos hizo el menor esfuerzo por alejarse. Desde las sombras del pasillo, Adela apretaba los puños con tal fuerza que sus uñas se clavaron en la piel de sus palmas. Había seguido a Leandro en silencio, había escuchado cada palabra, había presenciado el momento exacto en que su mundo se derrumbaba. Lucía no solo seguía en Valdeza. Ahora tenía el corazón del duque en sus manos. Y eso era algo que Adela jamás permitiría. El sol ascendía sobre Valdeza, tiñendo de dorado los viñedos y las torres de la hacienda. Pero dentro de sus muros, las sombras se movían con intenciones ocultas. Adela caminaba con paso firme por los pasillos de la casa, su vestido oscuro deslizándose con la elegancia de quien sabe que su posición es inamovible, o al menos lo había sido hasta la llegada de Lucía. Desde el primer día en que vio a la joven, supo que debía ser eliminada. No como las otras mujeres que habían pasado por Valdeza, cuyo destino siempre había sido el olvido. Lucía era diferente. Y eso la convertía en un peligro. Lo había visto en la mirada de Leandro. Nunca había mirado a otra mujer como la miraba a ella. Por eso había comenzado a observar, a escuchar, a descubrir quién era realmente. La oportunidad se presentó una mañana, cuando ordenaba la correspondencia en el despacho del duque. Sobre el escritorio, entre varios documentos sin importancia, había un sobre lacrado con un sello desconocido, diferente a los demás. El diseño era elegante pero discreto, como si su remitente quisiera evitar llamar la atención. El corazón de Adela dio un vuelco. ¿Por qué Leandro guardaba con tanto cuidado aquella carta? ¿Qué intentaba ocultar? Esperó. No pudo evitarlo. Cuando el duque salió para atender un asunto en los viñedos, se deslizó dentro de la habitación, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Con manos expertas, deslizó el filo de una daga pequeña por el borde del sello
y sacó la carta con cuidado. El contenido le reveló todo lo que necesitaba saber. Leandro había estado investigando a Lucía. La carta, enviada por un contacto suyo en Madrid, confirmaba lo que Adela ya intuía. Lucía no era una cualquiera. Era la hija de don Gregorio Álvarez, un hombre ambicioso y despiadado. Era la prometida de don Esteban Larrazabal, un poderoso y temido comerciante. Y lo peor, era una fugitiva. Adela sintió un escalofrío. Si el duque tenía esa información y aún la mantenía en Valdeza, significaba que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Y eso solo podía significar una cosa: Lucía ya no era solo una protegida. Adela apretó los dientes. No podía permitir que ella se convirtiera en algo más. Fue entonces cuando tomó su decisión. La primera carta que envió fue a don Esteban. Solo un aviso anónimo escrito con una frialdad calculada. La mujer que busca está en Valdeza. Era suficiente para encender la mecha, y lo hizo. Adela sabía que no podía dejar nada al azar. Si quería deshacerse de Lucía, debía golpear en dos frentes a la vez. Por eso, después de enviar la carta a don Esteban, revelando el paradero de la muchacha, preparó con el mismo esmero otra misiva destinada a ella. Cada palabra fue elegida con precisión, cada frase calculada para sembrar el miedo y la desesperación en su corazón. No necesitaba más que unas líneas envenenadas para hacerle creer que el duque la había traicionado. Esperó hasta el final de la tarde, cuando la luz del sol se filtraba débilmente por las ventanas, y entró en la habitación de Lucía con el sigilo de una sombra. Dejó la carta sobre la mesita de noche, asegurándose de que Lucía caería en la trampa. Don Esteban no tardó en moverse. Sus hombres llegaron primero, pero Leandro frustró el intento de captura. Eso fue un revés, pero no un fracaso. Si quería deshacerse de Lucía de una vez por todas, tenía que golpear con más fuerza. Y Adela aún tenía una última carta por jugar. Esta vez, fue directamente al origen del problema. Don Gregorio. Madrid era una ciudad despiadada, donde los rumores viajaban más rápido que el viento, y don Gregorio Álvarez, un hombre que solo medía el valor de las personas en función de lo que podía obtener de ellas, no toleraba la desobediencia. Cuando Adela cruzó las puertas de su despacho, fue recibida con una mirada fría y evaluadora. ¿Quién es usted? Ella se quitó el velo negro que cubría su rostro y lo miró directamente a los ojos. Alguien que sabe dónde está su hija. El interés del hombre fue inmediato. Se inclinó sobre su escritorio, entrecerrando los ojos. «Habla». Adela sonrió con suavidad. Lucía se esconde en Valdeza, bajo la protección del duque de Valdeza. Hubo un silencio tenso. Don Gregorio dejó escapar una carcajada baja. «Curioso, porque ya lo sé». Adela parpadeó, perdiendo momentáneamente la compostura. «¿Lo sabe?» Don Gregorio se acomodó en su asiento, cruzando los dedos sobre la mesa con aire pensativo. Don Esteban me informó ayer. Parece que su prometida sigue decidida a avergonzarlo. Adela sintió un escalofrío de frustración. Se le habían adelantado. Pero no estaba dispuesta a marcharse con las manos vacías. Entonces sabrá que no hay tiempo que perder, dijo, midiendo sus palabras. Cuanto más permanezca en Valdeza, más fuerte será la influencia del duque sobre ella. Y usted no quiere eso, ¿verdad? El brillo calculador en los ojos de don Gregorio fue suficiente para que Adela entendiera que su intervención no había sido en vano. Mañana mismo viajaremos a Valdeza, anunció con frialdad. Lucía regresará a casa. Y con ello, el problema que representaba para ambos desaparecería. Mientras tanto, en la hacienda, Lucía y Leandro continuaban librando su propia batalla. Desde aquella noche, desde aquel beso cargado de una desesperación que ninguno había querido admitir, Leandro se había alejado. Lucía lo veía en los pequeños detalles. Ya no la miraba con la misma intensidad. Ya no buscaba su presencia. Si en algún momento había existido una conexión entre ellos, él estaba decidido a romperla antes de que fuera demasiado tarde. Pero para Lucía ya lo era.
El silencio de Leandro era un muro invisible entre ellos, una herida que se profundizaba con cada día que pasaba, y lo peor de todo era que no sabía cómo enfrentarlo. Leandro, por su parte, luchaba contra una tormenta dentro de sí mismo. Había cometido el error de cruzar un límite, de tocar lo que no debía, de permitir que una emoción enterrada emergiera a la superficie. Lucía no debía significar nada, y sin embargo lo significaba todo. Por eso se obligó a apartarse, porque si no lo hacía ahora, no podría hacerlo nunca. Pero el destino no les daría tiempo para resolver lo que sentían, porque en ese momento, mientras la tensión crecía entre ellos en el silencio de la hacienda, un grupo de jinetes avanzaba a toda velocidad por los caminos que conducían a Valdeza. Don Gregorio y don Esteban venían a reclamar lo que creían suyo. Y Leandro estaba a punto de demostrarles que nadie le arrebataría a Lucía. El sonido de cascos golpeando el suelo con violencia rompió la tranquilidad de la hacienda. Un grupo de hombres a caballo se acercaba con determinación, levantando polvo en su camino, y en el centro de la comitiva cabalgaban dos figuras imponentes: don Gregorio Álvarez y don Esteban Larrazabal. Lucía estaba en la galería de la hacienda cuando los vio llegar. El miedo se apoderó de su cuerpo antes de que pudiera reaccionar. No, retrocedió instintivamente, su corazón golpeando su pecho con brutalidad. Había creído que tenía más tiempo. Había pensado que su padre tardaría un poco más en buscarla. Pero allí estaba, desmontando con una arrogancia que conocía demasiado bien. Su expresión dura como el mármol, su mirada helada y cruel fijándose en ella con una determinación que no dejaba espacio a la esperanza. Detrás de él, don Esteban desmontó con una calma inquietante, pero lo que verdaderamente la hizo temblar fue el grupo de hombres uniformados que los escoltaba. La policía. No venían a negociar, venían a llevársela. Lucía sintió que sus piernas se debilitaban. No puede ser. Pero antes de que pudiera moverse, antes de que siquiera pudiera pensar en huir, una voz firme resonó desde la entrada de la hacienda. ¿Qué significa esto? Leandro apareció en el umbral, su levita negra ondeando con la brisa, el ceño fruncido con una furia apenas contenida. Su sola presencia imponía autoridad, pero esta vez su mirada llevaba un filo peligroso. «Excelencia», dijo don Gregorio con una cortesía falsa, «no hemos venido a causar problemas, solo a reclamar lo que me pertenece». Leandro bajó las escaleras con calma calculada, pero Lucía podía ver la tensión en cada uno de sus movimientos. «Su hija no es un objeto», espetó Leandro, deteniéndose a pocos pasos de él. Don Gregorio sonrió, una sonrisa gélida, desprovista de emoción. «Eso no le corresponde a usted decidir. Lucía me pertenece por derecho y, si no me equivoco, también a su prometido». El duque giró el rostro levemente y sus ojos encontraron a don Esteban, quien sonreía con superioridad. «Es un asunto familiar, Excelencia», intervino Esteban con voz suave. «No queremos incomodarlo, solo vinimos por lo que nos corresponde». «No voy a permitirlo», respondió Leandro con sequedad. Don Gregorio arqueó una ceja. «No puede detenernos, tengo la ley de mi lado». Uno de los oficiales, un hombre de rostro curtido y bigote espeso, dio un paso adelante. «Excelencia, tenemos órdenes de llevar a la señorita Lucía Álvarez con su padre». Lucía sintió un nudo en la garganta. Era su fin. Pero entonces, Leandro hizo algo que nadie esperaba. Con un solo paso, se colocó delante de Lucía, interponiéndose entre ella y los hombres que venían a tomarla. Su cuerpo era un escudo, su postura, la de un hombre que no estaba dispuesto a ceder. Y entonces lo dijo. «No pueden llevársela», anunció, con una voz que resonó con fuerza en el patio, «porque ella es mi prometida». El aire se tornó denso de inmediato. Lucía sintió que el mundo se detenía. Los murmullos de la servidumbre se esparcieron como el fuego, algunos de los oficiales se miraron entre sí con desconcierto, y la expresión de don Gregorio se transformó en pura incredulidad. «¿Qué ha dicho?» Leandro no titubeó. «Lucía y yo estamos comprometidos. Nadie tiene derecho a separarla de mí».
Don Esteban dejó escapar una carcajada seca. «Eso es absurdo». «Es la verdad», replicó Leandro sin inmutarse. Luego, giró apenas el rostro y miró a Lucía por encima de su hombro. «Díselo». Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La realidad era que no podía decir la verdad sin condenarse. Si negaba su compromiso, si decía que era mentira, su padre y don Esteban se la llevarían sin más discusión. Pero si aceptaba la mentira, su mirada se encontró con la de Leandro. No había dulzura en sus ojos, ni súplica, solo una certeza firme, una orden disfrazada de petición. Lucía tragó saliva y con voz temblorosa pronunció las palabras que sellarían su destino. «Es cierto, soy la prometida del duque de Valdesa». El impacto fue inmediato. Don Gregorio apretó los puños, su furia contenida haciendo que sus labios se convirtieran en una línea dura. No podía desafiar abiertamente al poderoso duque de Valdesa sin provocar un escándalo, y lo sabía. Don Esteban, en cambio, no lo tomó con la misma paciencia. «Esto no quedará así», gruñó, clavando la mirada en Leandro. El duque, sin perder la compostura, sonrió apenas. «Por supuesto que no», respondió con frialdad, «porque ya terminó». El oficial de policía, atrapado en medio de una disputa entre titanes, dudó un momento antes de hablar. «Si la señorita Álvarez es realmente su prometida, Excelencia, entonces este asunto no nos compete». Don Gregorio no tenía más opciones. «Volveremos a hablar de esto», anunció, con una amenaza velada en su voz. Se giró sin esperar respuesta y montó en su caballo con un gesto de rabia contenida. Don Esteban lo siguió, pero antes de marcharse miró a Lucía una última vez. «Espero que sepa lo que hace, querida, porque dudo que le guste el final de este juego». Con esas palabras, espoleó su caballo y se perdió en el camino. Cuando todos se fueron, el silencio cayó sobre la hacienda como una manta sofocante. Lucía, aún en shock, giró lentamente el rostro hacia Leandro. Él la miraba, no con ternura ni con arrepentimiento, sino con la certeza de que lo que acababa de hacer lo cambiaría todo. El aire en Valdesa era denso, cargado de murmullos y miradas furtivas. La noticia de la declaración de Leandro Peñareal, duque de Valdesa, había corrido como pólvora encendida. En los pasillos, en los jardines, en las cocinas, todos hablaban de lo mismo. Lucía Álvarez, la misteriosa joven que había llegado a la hacienda sin nombre ni título, ahora era la prometida del duque. Pero ninguna de esas voces importaba más que la de Lucía. Dentro de su habitación, sentada al borde de la cama, sentía el peso de la humillación hundirse en su pecho como un ancla. Leandro había pronunciado aquellas palabras sin dudar. Había enfrentado a su padre, a don Esteban, a la policía. Había afirmado ante todos que ella era su prometida. ¿Pero había sido un acto impulsivo de amor? No. Lo hizo para protegerla. Eso era lo que más dolía. Lucía cerró los ojos con fuerza, sintiendo la traición arder en su interior. Él no la quería. Solo la defendía como un deber, como una carga que había decidido soportar. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar el latido frenético de su corazón. Si se quedaba allí, solo prolongaría la agonía. Debía marcharse. Adela caminaba por la galería con una sonrisa de serpiente pintada en los labios. Todo estaba saliendo mejor de lo que esperaba. Lucía estaba devastada. La expresión en su rostro cuando el duque la proclamó su prometida fue suficiente para que la satisfacción recorriera su cuerpo como un escalofrío delicioso. Sabía que Lucía no duraría mucho en la hacienda. Y cuando se fuera, ella se aseguraría de que nunca regresara. Se detuvo junto a la gran escalera de mármol y esperó. No tardó mucho. Lucía descendía con el rostro pálido, los labios apretados y los ojos nublados por un dolor que intentaba disimular. Adela la esperó con la paciencia de una cazadora. Cuando Lucía pasó a su lado, habló con la dulzura venenosa de quien sabe que su presa está a punto de caer. «No deberías sentirte tan ofendida», murmuró.
Después de todo, el duque solo ha dicho lo necesario para salvar tu reputación. Lucía se detuvo en seco. ¿Qué has dicho? Adela fingió sorpresa y se llevó una mano al pecho. Ay, querida, ¿acaso crees que un hombre como Leandro Peñareal se casaría con una mujer como tú? Lucía sintió el golpe de esas palabras como una bofetada. No tienes idea de lo que estás diciendo. Oh, pero sí la tengo, replicó Adela, inclinándose ligeramente hacia ella, como si compartiera un secreto. Leandro es un noble. Tú no eres nada. No tienes título, no tienes dote. Eres una mujer caída en desgracia, y lo peor de todo, eres una carga para él. Lucía apretó los puños. Cállate. Pero Adela sonrió aún más. Si realmente crees que el duque te ha salvado porque siente algo por ti, entonces eres más ingenua de lo que pensaba. Lucía no pudo soportarlo más. Dio media vuelta y salió de la hacienda sin mirar atrás. El aire de la tarde era fresco, pero Lucía solo sentía la quemazón de su rabia y dolor. Caminó sin rumbo fijo, sin pensar, sin detenerse. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de carmesí y oro, pero ella solo veía sombras. Había esperado demasiado. Había creído tontamente que Valdeza podía ser su refugio. Pero no lo era. ¿Y Leandro? No podía permitirse pensar en él, no después de lo que había pasado. Siguió avanzando con el corazón en llamas, y no se percató de que no estaba sola. Adela la observaba desde la distancia, oculta entre los árboles del camino. Había seguido sus pasos en silencio, con la paciencia de quien sabe que la espera traerá recompensa. Lucía no tenía idea de hacia dónde iba, no tenía dinero, no tenía un destino, solo huía. Era demasiado fácil. Adela sonrió para sí misma. Cuando se aseguró de que Lucía estaba lo suficientemente lejos de Valdeza, dio la señal. De entre las sombras, 2 hombres emergieron. Lucía apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una mano áspera la tomara del brazo con fuerza. ¿Qué? ¡Suéltame! Intentó forcejear, pero el otro hombre la sujetó por la cintura, inmovilizándola. «No tan rápido, muñeca», gruñó uno de ellos. «Alguien nos está pagando muy bien para que vengas con nosotros». Lucía abrió los ojos con terror. «No». Intentó gritar, pero una mano ruda cubrió su boca. La oscuridad la envolvió mientras era arrastrada lejos del camino. A lo lejos, Adela observaba la escena con satisfacción. «Adiós, querida», susurró con una sonrisa. «No volverás a arruinar nada». Lucía no supo cuánto tiempo pasó antes de recuperar la conciencia. Lo primero que sintió fue el dolor. Sus muñecas estaban atadas con una cuerda áspera y su cabeza latía como si hubiera sido golpeada. Trató de moverse, pero se encontraba dentro de una carreta en marcha, cubierta por lonas gruesas. El miedo la envolvió con la intensidad de una ola furiosa. «Despierta, bella durmiente». Lucía reconoció la voz al instante. Don Esteban. El corazón se le detuvo. La lona se levantó y la luz de un farol iluminó su rostro. La sonrisa de don Esteban era de puro triunfo. «Te has hecho de rogar demasiado, pero no te preocupes», murmuró con la voz impregnada de burla. «Ahora que estás aquí, me aseguraré de que no vuelvas a escapar». Lucía sintió un nudo helado en la garganta. El carruaje se sacudió mientras avanzaba a toda velocidad, alejándola de Valdeza, de Leandro, de todo lo que conocía. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Lucía», susurró don Esteban con una sonrisa perversa. «Yo sí sé cómo tratar a una mujer como tú». Lucía cerró los ojos, sintiendo que su peor pesadilla acababa de comenzar. El silencio en la mansión de don Esteban era opresivo, sofocante. Las cortinas pesadas, los candelabros de hierro forjado y las sombras proyectadas por la tenue luz de las velas le daban un aire lúgubre, casi de prisión. Lucía estaba sentada en un sillón de terciopelo oscuro, con las manos tensas sobre su regazo. Sus muñecas aún llevaban la marca de las ataduras de su secuestro. Don Esteban la observaba con una sonrisa de autosuficiencia,
su postura relajada pero su mirada afilada como una daga. «Eres más testaruda de lo que imaginaba, Lucía», dijo con un tono burlón mientras se servía una copa de vino. Lucía no respondió. No le daría la satisfacción de verla temblar. «Pero todo tiene un límite», continuó él acercándose con calma. «Y el tuyo ha llegado». Se inclinó ligeramente, quedando a la altura de su rostro. El aroma de su colonia, mezclado con la amenaza implícita en sus ojos oscuros, le revolvió el estómago. «Mañana en la mañana firmarás los papeles de nuestro matrimonio». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo su expresión serena. «Nunca me casaré contigo». Don Esteban soltó una risa baja. «Oh, querida, no tienes elección». Se puso de pie y bebió un sorbo de vino con la misma calma con la que acababa de dictar su sentencia. «Si te niegas, tu padre será arruinado», dijo con indiferencia. «Don Gregorio tiene muchas deudas, como bien sabes. Pero he sido generoso con él. He cerrado los ojos ante su desesperación y le he dado margen para solucionar sus problemas». Lucía sintió un nudo en la garganta. «No». «Oh, sí», susurró él con una sonrisa cruel. «Si te niegas, haré que todos sus acreedores caigan sobre él como lobos hambrientos. No podrá salir de Madrid sin que le exijan hasta la última moneda que no tiene. Y cuando pierda todo, adivina a quién culpará». Lucía sintió que el aire le faltaba. Don Esteban se acercó de nuevo, inclinándose sobre ella con la seguridad de un hombre que se cree invencible. «Mañana serás mi esposa, no te atrevas a desafiarme». Se enderezó y caminó hacia la puerta, dejándola sola con su desesperación. Lucía apretó los puños, su mundo se estaba cerrando sobre ella. Pero no se rendiría. En la hacienda de Valdesa, Leandro recorría su despacho con impaciencia. Desde que Lucía había desaparecido, su mundo se había vuelto un caos. Cada segundo que pasaba sin saber de ella era una tortura. El sonido de unos pasos apresurados lo sacó de sus pensamientos. Adela entró, con una expresión de fingida preocupación. «Excelencia, temo que ha sucedido lo peor». Leandro se giró bruscamente. «Habla». «Lucía, no sé cómo decirlo, pero creo que ha sido llevada con don Esteban». El pecho de Leandro se tensó con una furia inmediata. «¿Cómo lo sabes?» Adela bajó la mirada, jugando con las manos como si estuviera nerviosa. «Yo escuché rumores entre los criados, y pensé que debía decírselo». Leandro la miró fijamente, su mente analizando cada una de sus palabras. Había algo extraño. «¿Y cómo es que los criados lo saben?» Adela titubeó. «Yo los oí hablar esta mañana. Dijeron que...». Pero Leandro no estaba escuchando. Había algo en su tono, en su expresión. Y entonces lo supo. El aire pareció volverse más frío. «Fuiste tú». Adela levantó la mirada de golpe. «¿Qué?» «Tú la entregaste», murmuró Leandro, su voz baja pero letal. El rostro de Adela perdió todo color. «Yo no». Pero Leandro ya no tenía dudas. La ira estalló en su interior como una tormenta. Sus manos se cerraron en puños, su mandíbula se tensó. «Lárgate de mi casa». Adela dio un paso atrás, horrorizada. «Excelencia, no puede hacerme esto». Leandro avanzó hacia ella con una furia contenida. «Si no sales de Valdesa esta misma noche, juro que haré que te echen de una forma que no olvidarás jamás». Adela sintió el pánico apoderarse de ella. Había perdido. Sin más opción, se giró y salió corriendo. Leandro inspiró hondo, pero no había tiempo para más. Lucía lo necesitaba. Sin perder un segundo más, salió del despacho y ordenó que prepararan los caballos. Iba a Madrid, iba a recuperar a Lucía. La noche había caído sobre la ciudad cuando Leandro irrumpió en la mansión de don Esteban con sus hombres. Los guardias intentaron detenerlos, pero fueron neutralizados con rapidez. Leandro avanzó por el pasillo con una determinación inquebrantable. Sus botas resonaban sobre el mármol. Su expresión era la de un hombre que no dejaría piedra sin mover hasta encontrarla.
Finalmente abrió la puerta del salón principal de un empujón. Y allí estaba ella, Lucía. Su vestido de seda estaba arrugado, su cabello revuelto, pero sus ojos aún brillaban con fuego. Don Esteban se puso de pie con una sonrisa sarcástica. «Ah, Duque de Valdeza, qué sorpresa». Leandro no perdió tiempo en formalidades. «Suéltala». Don Esteban rió. «No tengo por qué hacerlo. Mañana será mi esposa». Lucía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó con la mirada encendida. «No seré esposa de nadie», declaró, con una voz que resonó en toda la habitación. Don Esteban la miró con incredulidad. «¿Perdón?» Lucía se volvió hacia su padre, quien permanecía sentado en una esquina, con su expresión severa e imperturbable. «Si permites esto, te odiaré hasta el último día de mi vida». Don Gregorio frunció el ceño. «No seas ridícula, niña». Pero Lucía no vaciló. «He huido de ti una vez. Si es necesario, lo haré de nuevo». Don Esteban avanzó hacia ella con furia. «No vas a escaparte de mí, Lucía». Pero antes de que pudiera tocarla, Leandro lo detuvo. «Si la tocas, juro que será lo último que hagas». El duelo de miradas entre ambos fue brutal, pero fue don Esteban quien retrocedió. Lucía exhaló con fuerza. Había ganado. Se volvió hacia Leandro, quien la miraba con algo que no podía definir. «¿Estás lista para irte de aquí?» Lucía asintió. Leandro le ofreció su mano. Y esta vez, ella la tomó sin dudar. El camino de regreso a Valdeza transcurrió en un silencio cargado de emociones contenidas. Lucía miraba por la ventana del carruaje, viendo cómo la ciudad de Madrid quedaba atrás, pero su mente estaba atrapada en el torbellino de dudas que la atormentaban. Leandro iba a su lado, con la mirada fija en el horizonte, el gesto severo, como si luchara contra sus propios pensamientos. La tensión entre ellos era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Lucía sabía que debía agradecerle. Él la había salvado, había enfrentado a don Esteban y a su padre, había arriesgado su reputación por ella. ¿Pero por qué lo había hecho? ¿Había sido solo un acto de honor? ¿Un capricho pasajero? El recuerdo de las palabras de Adela aún la perseguía. Si realmente crees que el duque te ha salvado porque siente algo por ti, entonces eres más ingenua de lo que pensaba. Cerró los ojos por un instante. No quería ser ingenua. No quería creer en algo que tal vez no era real. El carruaje siguió avanzando por el largo sendero que los conducía a Valdeza, pero la distancia entre ellos se sentía más grande que nunca. Cuando llegaron a la hacienda, el cielo ya se había teñido de tonos naranjas y dorados. El sol agonizaba en el horizonte, reflejando su último destello sobre los campos de viñedos. Leandro descendió primero y extendió la mano hacia Lucía. Ella dudó, solo un segundo. Pero tomó su mano. El contacto fue breve, fugaz, pero una corriente invisible pareció recorrerla entera. Cuando entraron en la casa, Leandro le indicó con un gesto que lo siguiera hasta su despacho. Lucía obedeció sin decir nada. El silencio era insoportable. Leandro cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban con algo que ella no supo descifrar. Lucía. La forma en que pronunció su nombre hizo que su pecho se oprimiera. Era la primera vez que lo decía así, sin frialdad, sin barreras. Debemos hablar. Lucía sintió un nudo en la garganta. No hay nada que decir, Excelencia. Leandro frunció el ceño. No me llames así. Ella alzó la mirada con sorpresa. ¿Cómo quiere que lo llame? ¿Acaso cree que después de todo lo que ha pasado puedo fingir que nada ha cambiado? Leandro avanzó hacia ella, con la mirada intensa y la expresión decidida. Todo ha cambiado. Lucía sintió su respiración entrecortarse. Entonces dígamelo, dígame por qué lo hizo. Leandro exhaló lentamente. Por primera vez en su vida, estaba a punto de bajar todas sus defensas. Desde que te vi en la estación de Atocha, mi vida cambió.
Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Leandro continuó, su voz baja, cargada de emoción contenida. No sé en qué momento pasó, no sé cómo. Solo sé que cuando te vi aquella noche, atrapada en esa estación, supe que debía protegerte. Supe que mi vida ya no sería la misma. Lucía bajó la mirada. Pero yo no soy nadie. Leandro tomó su mano con suavidad. Eres todo. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Lucía. Pero no tengo fortuna, no tengo título, no tengo nada que ofrecerle. Leandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. ¿Crees que me importa? Lucía lo miró, su corazón latiendo desbocado. Leandro se quedó en silencio un instante, y luego hizo algo que ella jamás habría imaginado. Se arrodilló ante ella. Lucía se llevó una mano a los labios, incapaz de creer lo que veía. Leandro Peñareal, duque de Valdeza, estaba arrodillado a sus pies. No te pido que te cases conmigo por honor, susurró. Te lo pido porque te amo. Lucía sintió que el mundo entero desaparecía. Su cuerpo temblaba, su corazón amenazaba con romperse en 1000 pedazos. Leandro. Cásate conmigo, hazme el hombre más afortunado de este mundo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lucía. No dudó más. Se inclinó hacia él y lo besó. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que habían callado durante tanto tiempo. Sus labios se encontraron con la urgencia de dos almas que por fin se reconocían. Leandro la rodeó con los brazos y la atrajo contra él, como si nunca más fuera a dejarla ir. Y cuando por fin se separaron, con la respiración agitada y los corazones latiendo al mismo ritmo, Leandro la miró como si ella fuera su destino. Te amo, Lucía. Lucía sonrió entre lágrimas. Y yo a ti. En la lejanía, el tren de Atocha partía, dejando atrás su silbido como un eco del destino que los había unido. Pero esta vez, Lucía y Leandro no miraban atrás. Su destino era el futuro, juntos. A veces, el amor llega cuando menos lo esperamos, desafiando el destino y nuestras propias dudas. Lucía y Leandro nos han enseñado que el valor de una persona no se mide por su fortuna o su apellido, sino por la fuerza de su corazón. ¿Qué fue lo que más te emocionó de esta historia? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. También he seleccionado otras historias apasionantes en los cards, así que no te las pierdas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir disfrutando de más romances inolvidables. Nos vemos en la próxima historia.